Hola a todos, junto con saludarlos les traía este video tutorial para explicar los contenidos del periodo que estamos tratando, que es el periodo entre guerras. La vez pasada estábamos hablando de los locos años 20, entonces ahora toca el periodo que sigue. Así que en esta diapositiva quiero explicar la crisis del Estado liberal decimonónico. Estamos hablando de este Estado liberal que del siglo XIX va a dar hasta los comienzos del siglo XX y cómo va a caer en una crisis económica, sobre todo en el año 1929. Objetivo: reconocer los antecedentes y consecuencias de la crisis económica de 1929 e identificar las características económicas de la época. Como veíamos la vez pasada, estábamos hablando de estos locos años 20, del 1920 al 29, justito esa década de los años 20. Estados Unidos estaba teniendo un periodo de bonanza económica, pero esta bonanza económica demostró una fragilidad del sistema económico liberal. O sea, esta idea de que las empresas produjeran solamente lo que la sociedad demandaba sin tener la conciencia de que era quizás lo que más se necesitaba o pensar más a futuro, más allá de lo que la gente solamente estaba demandando, provocó una fragilidad muy fuerte a comienzos del siglo XX. Y también este aparente desarrollo económico. Como veíamos, sí había una bonanza económica, sí la gente estaba teniendo más recursos, había un mejor empleo, tenían una mejor condición de vida, sobre todo, y este surgimiento de clase media en Estados Unidos. Pero, así como tenían una mejoría económica, también la gente se empezó a endeudar más para poder aparentar más aún de lo que ellos tenían. Entonces eso va a provocar un aparente desarrollo económico. O sea, desarrollo económico de Estados Unidos llegaba hasta ahí, pero la gente empezó a tener deudas para poder demostrar un mayor desarrollo económico, el cual muchas veces no lo tenía. Esto va a llevar a cabo un crack realmente en 1929 y una gran depresión económica. Nosotros hablamos de este crack que va a ocurrir en el 29 por una sobreproducción. Decíamos que la sociedad norteamericana principalmente tenía una mejoría económica, lo que le llevó a consumir ciertos bienes de consumo. La vez pasada hablábamos de la industria automotriz, hablábamos de Henry Ford, la línea de producción. Entonces mucha gente empezó a desear ese tipo de bienes de consumo que quizás no eran de primer orden, pero la gente sí lo empezó a sobrevalorar. El desajuste de Wall Street. Wall Street, la bolsa de comercio en Nueva York, y esta bolsa de comercio empezó a valorar mucho más las empresas de lo que realmente valían. ¿Por qué? Como había esta bonanza económica, la gente empezó a comprar acciones de la empresa. Entonces, a mayor demanda de algo, suben los precios. Entonces, estas acciones subían, pero realmente la empresa no tenía un capital real. O sea, no valía tanto la empresa. Pero la gente, como demandaba acciones, subía su valor y eso provocó un desajuste. No se condecía lo que valía la empresa con el valor de las acciones que tenía. Junto con eso, dentro de esta bolsa de comercio en Nueva York existía y se da mucho esta especulación bursátil de la bolsa. ¿Qué significa? Que las acciones, por ejemplo, si en una empresa la acción valía 1.000 pesos, pero los corredores de la bolsa, los que trabajan en la bolsa, decían, pero la gente está comprando más automóviles, entonces esta empresa Ford, que ahora vale 1.000 pesos la acción, el próximo año o en 2 meses más va a valer 1.500. Entonces compraban acciones pensando que en un periodo de tiempo corto esas acciones iban a subir y las iban a poder vender con grandes utilidades. Y eso fue muy usado. Pero llegó el momento que las empresas ya no empezaron a ser viables, empezaron a quebrar y se quedaban con esas acciones en la mano y perdieron mucho dinero. También la inflación crediticia. Veíamos la vez pasada que empezó a surgir mucho esta idea del crédito de consumo. Las personas empezaban a adquirir créditos ya sea para comprar una tienda o créditos en banco para comprarse algún bien, ya sea una casa o un auto, y muchas veces no tenían con qué pagarlo. Entonces, estos créditos de consumo estaban inflados también porque sobrevaloraban los autos, sobrevaloraban las casas, porque la gente pedía créditos para poder endeudarse. Y después vamos a ver que no va a poder ser capaz de pagarlo. Cuando se produce este colapso económico en octubre de 1929, con el conocido el Jueves Negro, el 24 de octubre del 29, la bolsa de comercio de Nueva York realmente cayó. Como va a caer la bolsa de comercio de Nueva York, caen las empresas y empieza a haber una quiebra generalizada, ya sea en bancos y en empresas industriales. Eso va a provocar una gran cesantía. Ustedes ven ahí en la imagen, personas buscando trabajo, pobreza muy fuerte, grandes filas de gente buscando trabajo que habían quedado desempleados porque las empresas quebraron. Esto va a llevar con una gran depresión económica. La gente, como había pedido créditos de consumo y no era capaz de pagarlo, no pudo pagar los créditos. ¿Y qué va a pasar con los bancos? Los bancos empiezan a quebrar. Quiebra un banco, quiebra otro y así sucesivamente, un efecto dominó.
Las empresas también van a tener que empezar a cerrar. El consumo se redujo. La gente ya no tenía plata para comprar los bienes de consumo. Entonces, como no tenía plata para comprar los bienes, las empresas empiezan a cerrar. Lo que va a producir también mayor cesantía. Es un circuito. Es un círculo vicioso. Y esta crisis es tan fuerte, es la crisis más grande que tiene registro el siglo XX, hasta la fecha, o sea, no sabemos lo que va a pasar ahora, pero va a ser la crisis más fuerte, va a tener repercusiones mundiales. ¿Por qué? Esta crisis se da principalmente en Estados Unidos. La Bolsa de Comercio de Nueva York, decíamos, una crisis económica estadounidense. Pero Estados Unidos le entregaba créditos de consumo a países europeos. Con la recesión, Estados Unidos ya no va a poder facilitar esos créditos a los países europeos que se tenían que reconstruir. Y en América Latina, ¿qué es lo que pasaba? Estados Unidos compraba materia prima en América Latina. Como se reduce la producción en Estados Unidos, automáticamente Estados Unidos deja de comprar ciertas materias primas en América Latina o compra mucho menor. ¿Ya? Esa reducción es aproximadamente un 40%, que ustedes consideren lo fuerte que fue esta crisis. Chile va a ser uno de los países más afectados en la época. De hecho, va a caer el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo en esta época, producto de esta crisis. En Chile va a haber mucha cesantía, también va a ser una crisis económica que afectó fuertemente a nuestro país. Toda esta crisis económica, nosotros dijimos, va a tener características de repercusiones mundiales, va a traer como consecuencia ciertas cosas. Después de esta década. Dijimos que los locos años 20, de 1920, termina la Primera Guerra Mundial, hasta este año fatídico que va a ser 1929. Tras esto se va a producir un cambio a nivel internacional. ¿Qué va a traer eso? En algunos países, sobre todo en América Latina, van a ser recurrentes los famosos populismos. En Estados Unidos se va a llevar a cabo una fuerte política económica, un fuerte cambio, el que se conoce como el New Deal, el nuevo trato, y en Europa van a empezar, producto de esta crisis económica, surgir también ciertos totalitarismos políticos. Cosa que veremos en la próxima diapositiva, la próxima video que les pueda presentar. ¿Ya? Pero ahí se los dejo ya enunciado qué es lo que se viene. Eso es principalmente lo que quería la clase de hoy. Dudas, consultas, como les decía la vez pasada también, a mi correo, y así vamos a ir tratando de ir viendo un poquito de contenido. Muchas gracias.